Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Tenga cada una de ustedes, lindas mujeres conforme al corazón de Dios. Nuevamente estamos desde Iglesia Fortaleza de Sion, desde la bella ciudad de Guatemala, en una transmisión más del programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la tarde de hoy, pues el Señor puso en nuestro corazón un tema muy lindo y que yo creo que pues es algo que nosotros tenemos que, como que es un requisito que tenemos que llenar para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Y el tema se llama Rindo mi voluntad. En otras palabras, rindiendo mi voluntad a Dios, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros llegamos al Señor traemos una promesa de una vida nueva, de ser nuevas criaturas. Pero pues eso se inicia un proceso cuando nosotros confesamos, ¿verdad? Hacemos la confesión de fe, que creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, pero para alcanzar una vida plena en el Espíritu, necesitamos ciertos requisitos. Y yo creo que uno de los principales es rendir nuestra voluntad, ya no hacer lo que yo quiera, sino que permitir que Dios a través de su Espíritu Santo y de su palabra nos vaya mostrando y nos vaya enseñando cómo hacerlo, ¿verdad? Amén. Entonces en el libro de Salmos 43:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Esto lo está hablando el salmista. En la versión TLA dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Más sencilla, permite que mi buen espíritu me lleve a hacer el bien. Entonces vamos a estar acá con la hermana Karen Ramos. Un breve saludo, Karencita, para nuestra audiencia. Que el Señor les bendiga, muy buena tarde. Aquí estoy agradecida con el Señor por este privilegio que me da el poder estar acá acompañando a Pastora Lisette y a hermana Lorenita. Que el Señor les bendiga y que el Señor abra desde allá los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para que podamos recibir esta palabra que el Señor nos dio esta tarde. Amén. Ok. Para iniciar, también tengo aquí, perdóname, Lorenita, a la sierva del Señor, Lorena de Soberanis. Bienvenida, Lorena, y también te voy a dar la oportunidad de un breve saludo. Amén. Dios les bendiga a cada uno ahí en sus hogares. Esperamos que estén todos bendecidos, ¿verdad? Es lo que deseamos y esperamos, ¿verdad? Puedan recibir esta palabra y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Ok, para iniciar nuestro tema del día de hoy, pues vamos a ver primeramente qué significa la palabra rendir. Y según el diccionario real dice vencer, sujetar, a que se entregue, poner algo o alguien bajo la propia autoridad y voluntad, venciendo su oposición o resistencia. Y luego vamos a la concordancia Strong, que es bíblico, dice, quiere decir, viene de la palabra 78:12, que es sa'a, que quiere decir humillarse, postrarse o inclinarse con reverencia, adorar, dar culto. Entonces la voluntad
¿Qué nos puedes decir? Yo creo que tú tienes otra definición de lo que es voluntad, ¿no? Amén. Dice, conforme, tengo una versión aquí conforme a la Biblia, dice que la voluntad tiene dos significados principales, ¿verdad? Pero este está enfocado en la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Está la voluntad revelada de Dios, que esa es la que nos da en sus mandamientos, que es lo que está ya escrita en la Biblia, que es la voluntad que Él quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Sus preceptos, que conocemos a través de las Escrituras, ¿verdad? Para una vida de obediencia y amor, y también está la soberana, ¿verdad? Que es en sí su propósito inmutable, que se cumple en todas las cosas, incluso en las que no entendemos, ¿verdad? Entonces, hacer la voluntad de Dios implica una entrega libre y consciente, alineado nuestros deseos con su plan divino para nuestra salvación y crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Sí, también significa ofrecerse como voluntario, querer voluntariamente, ofrecerse para algo. Amén. ¿Verdad? Entonces acá vamos a dar inicio, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Génesis 12, 1 al 3. Lo voy a leer y por favor, Karen, tú vas a desglosarnos qué quiere decir o qué te dice el Espíritu que el Señor quiere enseñarnos con esta porción de la palabra. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso, y haré que seas una bendición para todos. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Viendo acá cómo el Señor le habla a Abraham por primera vez, ¿verdad? Vemos cómo él pudo obedecer al Señor sin haber escuchado nada de él, me imagino, porque toda su familia era idólatra, ¿verdad? Entonces, el hecho que le digan a uno, mira, deja toda tu familia, a veces es muy difícil poderse uno despegar de la familia. Incluso conocí a una persona que cuando se casa, antes de casarse, le dice, ¿verdad?, a su esposo, bueno, pero me voy a casar contigo, pero quiero que me lleves cada 8 días a ver a mis papás, ¿verdad? Entonces, acá Abraham no anduvo con esas niñerías, digámoslo así, sino que él tomó en serio la palabra del Señor y se fue, agarró a su familia y se fue con su esposa, ¿verdad? Dejó a su papá, a su mamá. Él no anduvo preguntándoles a ellos, miren, ¿qué me aconsejan ustedes? Él se dejó guiar solo por lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿verdad? Ve a una tierra que yo te mostraré. No le dijo, mira, aquí están las escrituras, ¿verdad? Esto es seguro. Nosotros en este tiempo, si no es algo seguro, no nos movemos, ¿verdad? Pero él lo hizo en fe de que él iba a poder salir adelante, iba a poder sacar adelante a su familia y iba a cumplir el propósito del Señor, porque él le creyó al Señor, ahí sí que con los ojos cerrados, como dice uno, ¿verdad? Entonces él se va, ¿verdad?, a esa tierra que el Señor le estaba mostrando, ¿verdad? Solo mostrando, como decía, ¿verdad? Y le da una promesa al Señor tan hermosa, ¿verdad? Porque le dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Imagínense, ellos no tenían hijos, pero él lo creyó. Fíjate que es bien precioso porque aquí nos damos cuenta de algo. Como tú decías, se le reveló a Abraham que era Dios, porque él no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Dios se acercó y se lo dijo, él, me imagino que dentro de su ser interior, él supo que era Dios. Y por eso fue que le creyó, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a recibir esas promesas, ¿verdad? Y a veces, pues, lo cuestionamos.
no está esa certeza en nuestro corazón de que es Dios que nos está hablando. Entonces, vamos a ver algunas características. Abraham no dijo por sí solo, yo me voy a ir, voy a dejar a mi parentela, voy a dejar mi tierra, me voy a ir. No, él acató la orden del Señor. Sí. Cuando él le dijo, vete, ¿verdad? Dice, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Entonces aquí nos damos cuenta que no fue que Abraham decidiera dejar a su familia, fue una orden que el Señor le dio. O sea que él no decidió por sí mismo. Él nada más fue obediente. Y cuando nosotros leemos la historia de Abraham, nos damos cuenta que Abraham fue obediente en múltiples ocasiones. Amén. ¿Se acuerdan que ya después de la promesa del hijo, que pasó un montón de tiempo, de años, y le dio al hijo, y de repente el Señor le dice, quiero que lo ofrendes, quiero que lo lleves a sacrificio? Ahí nos muestra otro tipo de obediencia. Esa obediencia, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? Si me lo ofreciste, esperé tantísimo tiempo, y ahora que lo tengo, ¿quieres que lo mate? No, él obedeció. Ahí miramos otra ocasión en que podemos ver la obediencia de Abraham, ¿verdad? Entonces, para él, aunque su familia era importante, él sabía que había una prioridad antes, que era obedecer a Dios. Pero sobre todo creo que sí hubo fe. Pues que Abraham le dicen el padre de la fe, porque él, si no hubiera tenido fe, no lo cree. No se mueve. Ajá, entonces él creyó en la promesa y sobre todo creyó de que Dios es fiel. Amén. Y a veces nosotros se nos olvida eso. Y él salió dudamos, sin nada. y dudamos. Él salió sin nada, solo con su esposa. Pero en el camino, por la obediencia que él tuvo, en el camino el Señor le fue dando tierra, le fue dando sustento, ¿verdad? Le fue dando animales, porque pasaron por Egipto, ahí fue donde el Señor lo bendijo. Pasó por otras tierras también, donde tuvo que decir también otra vez de que su esposa era su hermana. Ahí también el Señor lo bendijo, a pesar de todo lo que había pasado, ¿verdad? Iba sin nada, pero el secreto ahí es la obediencia. Amén. Amén, la obediencia. Vamos a ir con otro personaje de la palabra de Dios, porque tenemos que reafirmar realmente la importancia que tiene que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Porque van a venir un montón de situaciones, de voces, de personas que tal vez vengan a contradecirnos, pero media vez nosotros sepamos en nuestro ser interior que Dios nos está hablando, es porque así es, ¿verdad? Amén. Entonces, en Génesis 39, vamos a leer del 2 al 4. Dice así: pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta que el Señor estaba con José, y por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró ayudante personal y mayordomo de la casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. ¿Qué características miras aquí, Karen, de José el soñador? Recordémonos que José, pues sabemos toda la historia, ¿verdad? De cómo los propios hermanos, le pusieron zancadilla. No lo amaban. Inclusive no lo querían de tal manera que hasta habían pensado matarlo. Pero el Señor no lo permitió, porque hubo uno que intercedió para que no lo hicieran. Sin embargo, nos damos cuenta que José yo nunca lo vi protestar. ¿Me entiendes? Él salió, le hicieron todo lo que le hicieron, y ¿qué nos puedes decir de eso? Él tenía su confianza plena en el Señor, a pesar de todo lo que él pasó, ¿verdad? Con sus hermanos, con su familia.
Yo siempre se los digo, me veo identificada con José, ¿verdad? Por situaciones que viví en mi niñez. Entonces es muy difícil asimilar todo eso, pero al final viene pues el perdón, ¿verdad? La vida de él. Él tuvo ese perdón en su corazón, pero también fue un instrumento para el que el pueblo no muriera. O sea que había un propósito de sí, Dios. para preservar a su familia. No solo su familia, ¿verdad? Sino una nación entera, ¿verdad? Entonces, para que no muriera de hambre en ese tiempo de sequía que hubo, ¿verdad? De escasez. Pero el Señor le dio esa sabiduría, ¿verdad? Para poder interpretar sueños, para poder él avanzar y poder cumplir ese propósito por el que lo llevó a Egipto, a donde fue a parar él, ¿verdad? Donde lo llevaron los madianitas, creo que fueron quienes lo habían comprado, ¿verdad? Entonces también podemos ver cómo fue un gran administrador de lo que el faraón le dio, porque podemos ver cómo en la palabra del Señor el faraón le da pues todas las riquezas de su país, y entonces él pudo administrar, pudo recoger todo, no solo las cosas que llevaban, sino también a las personas. Él sabía cómo dirigirlas. Él era un hombre excepcional, un hombre de Dios, y tenía carácter y tenía valor. Entonces él era íntegro, aunque lo vieran, aunque no lo vieran, él era siempre correcto, él era justo, ¿verdad? Porque si no hubiera sido justo, no hubiera podido estar en ese puesto que le dio el faraón, ¿verdad? Amén. Lorenita, si nosotros tuviéramos que aplicar esto en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque sabemos que muchos y muchas de las que nos están viendo en este momento hemos pasado por situaciones tal vez no las mismas que José, pero hemos pasado por pruebas, por situaciones dolorosas, por rechazos, ¿verdad? Y y estar bajo personas que de alguna manera, aún siendo parte de la misma sangre, de la misma familia, nos odiaron. ¿Cómo podríamos aplicar esto nosotros en algún problema o situación que estemos viviendo en la actualidad? Porque lo que se trata es de que a través de la Biblia nosotros lo apliquemos en nuestra vida, y ahí el Señor viene y nos da la fortaleza o nos da lo que necesitamos. Pues fíjese, pastora, que hablando sobre la vida de José, ¿verdad? Lo que más me tocó mi corazón cuando leí la historia de José fue la manera en que él perdonó a sus hermanos. Y no fue fácil. Y no fue fácil. Porque él lloró, porque él estuvo ahí haciéndose el fuerte, pero en determinado momento dice que él vino y se derramó. Sí. Sí, perdonó a su familia, y es lo que el Señor nos manda a hacer, ¿verdad? A perdonar a los que nos han lastimado, a perdonar a aquellos que de alguna manera nos han pues ofendido, ¿verdad? Nos han lastimado en nuestra niñez, y que pues posiblemente haya sido nuestros propios padres, ¿verdad? De que tal vez nos hayan abandonado, o posiblemente palabras que han lastimado nuestro corazón, que pues hemos cargado por años, ¿verdad? Que definitivamente nos define muchas veces en nuestra vida. Porque si nosotros le decimos con nuestras palabras, ¿verdad? Tal vez por regañar a nuestros hijos le decimos que son inútiles o que no pueden hacer nada. Entonces por regañarlos, pero esas palabras se llegan a entrar al corazón del niño. Entonces va marcando, ¿verdad? Desde la niñez hasta más grande, ¿verdad? Que no pueden lograr hacer nada. Pero es porque han sido lastimados. Entonces, en nuestra vida, lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, es perdonar a quienes nos hayan marcado de alguna manera. El perdón nos ayuda
no para los demás, sino que para nosotros. Para nosotros es la libertad que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que esa libertad primero la da Dios y pues nos manda a perdonar porque es para nosotros. Es una libertad, es una manera de romper cadenas que venimos arrastrando desde nuestra niñez, ¿verdad? Entonces, al momento que José perdonó a sus hermanos, se rompió algo, ¿verdad? Se rompió algo y vino más bendición para su vida. Y rendir morir a nosotros a ese dolor, también es parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida, porque Él quiere que seamos libres, pero siempre hay algo que no permite. Entonces tenemos que escudriñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos ha dolido en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Entregárselo al Señor y pues perdonar a quien esté o no esté. Hay que perdonar a la persona que nos haya lastimado. Es esa libertad, ¿verdad? Que el Señor nos permite, ¿verdad? Fíjate que hay algo bien importante. Acá donde dice, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Amén. Yo creo que el perdón no fue en el momento que él perdonó a sus hermanos. Yo creo que los perdonó desde antes. Desde antes. Porque el hecho de que lo metieron en la cisterna, bueno, lo querían matar, ¿verdad? Luego lo metieron en la cisterna y luego lo sacaron y lo vendieron, ¿verdad? Amén. Entonces, pero ahí había suficiente razón para que él dijera, bueno, ¿dónde está Dios? Y se amargara. Sin embargo, él no lo hizo. Él se fue, pero llegó a la casa del principal, ¿verdad? Amén. De su amo, dice aquí, ¿verdad? Y me imagino que José tenía algo que tienen las personas que realmente están llenas del Espíritu del Señor, porque encontró gracia, dice, se dio cuenta que el Señor estaba con José y por eso a José le iba bien en todo. Amén. Esto hizo que José se ganara la simpatía, la gracia, Amén. ¿verdad? O sea que Dios le dio gracia de tal manera que él encontró esa gracia ante su amo, simpatía dice aquí, ¿verdad? Y le tomó confianza. Amén. Entonces una persona que está en Cristo Jesús y le pasan cosas, no importa. Lo que importa es que yo no me suelte Amén. de Dios, que yo entienda que hay un propósito en todo, aunque en el momentito no lo entienda, porque en una parte de la Biblia dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Amén. A veces en el momento que estamos pasando la tribulación, el problema, la prueba, bueno, etcétera, etcétera, no nos cabe que hay un porqué, que si Dios está permitiendo algo es porque hay una razón, pero en el momento no lo entendemos. Entonces, cuando las personas miran nuestras actitudes, encontramos gracia. Y media vez encontramos gracia, nos ganamos la confianza de las personas. Entonces miramos aquí, que a pesar de todo lo que él pasó, que de alguna manera pudo haber justificado una mala conducta, él no la tuvo, ¿verdad? A todo esto había un propósito de Dios para la vida de él, que fue en determinado momento colocarlo en la casa del principal, del más poderoso, y que él tuviera la oportunidad de ahí sí que de manejar todos los bienes del reino. Amén. De administrarlos, ¿verdad? Y esto pues sabemos más adelante que llegaron los hermanos, el papá, y él, como dijo Karen, él le dio comer a todo un pueblo, no fue solo a uno, ¿va? Amén. Y era un líder. Así es, definitivamente. Él era un líder, ¿verdad? Amén. No solo administraba bien, sino que él movía. Él administraba, ¿por qué? Porque tenía mucha gente a su cargo, bajo sus órdenes. Y siempre hubo humildad en Y él. hubo humildad, pero un hombre de carácter. Es que ser humilde y no quiere decir, yo me voy a agachar y que todo el mundo haga lo que quiera conmigo, no. Ser humilde es saber poner las cosas en su lugar sin ofender a nadie.
¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Pastora, solo una cosita. Él sabía que en la palabra dice, ¿verdad? Que todo obra para bien a los que amamos al Señor, ¿verdad? Entonces, él tenía esa seguridad de que todo lo que había pasado en su vida, así fuera por muy dolorosa que fuera, iba a orar para bien más adelante. Y eso es lo que pasa con nosotros, mis amadas y amados que nos están viendo en este momento. Hay cosas que no nos agradan, que definitivamente inclusive nos pueden estar lastimando, nos pueden estar doliendo, pero nosotros no tenemos que quitar nuestra mirada de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, todo obra para bien, pero no para todos, mis amados, para los que aman al Señor. Amén. Y en este caso, José sabemos que era un hombre que le fue fiel a Dios. Entonces la bendición de Dios estaba con él definitivamente, ¿va? Amén. Y también lo otro es de que recuérdese que la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz y la sal. Amén. Entonces, si él había gracia y favor en él, porque cuando él llegó ahí, ¿verdad? Pues el Señor lo hacía prosperar todo lo que sus manos tocaban. Llegó aún a la cárcel. En la cárcel, Dios lo usó a él de gran manera. Sí, porque ahí fue donde se enteró este gobernador de que él tenía ciertos dones, ¿verdad? Que era el de interpretar sueños. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, cuando uno está con el Señor, la gracia de Él lo acompaña a uno y por tanto, pues se le abren puertas, ¿verdad? Entonces vamos a ir con otro personaje que está en la palabra y que definitivamente es otro personaje que es mero, a mí me gusta este personaje, es David, es mero curioso, ¿verdad? Amén. Porque nos habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Miremoslo en Hechos 13:22 de la versión NTV. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará lo que yo quiero que él haga. Pero cuando nosotros miramos la vida de David, también falló, pero fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a alabar al Señor, a entregarle toda la adoración a Él. Un hombre que se preocupó en tener 24 horas de adoración al Señor, que Dios sabía, ¿verdad?, de que Él, Él lo sabe todo, ¿verdad? Él conoce nuestro corazón y que en algún momento Él iba a fallar, ¿verdad?, porque somos humanos, pero la humildad que Él tenía era lo que le llamaba la atención. Fíjate que yo creo, ¿qué crees tú de David? Lo que más admiro de él es que él no cometía el mismo error 2 veces. Ahí estaba el secreto de David. Sí, ese era, eso es lo que más admiro yo de él, ¿verdad? Que él no pecaba constantemente. Entonces él si ofendía al Señor llegaba con un corazón contrito y humillado, no con un arrepentimiento, ni arrepentido, con un corazón solamente arrepentido, no, contrito y humillado así, y con un genuino arrepentimiento, no así solo llorándole al Señor y al ratito ya volver a hacer lo mismo. No, él se volvía de su mal camino. Entonces por eso es que cuando él peca, ¿verdad? En el Salmo 51, yo me quedo ahí porque todo lo que le dice al Señor, él desnuda su alma delante del Señor y el Señor ve el arrepentimiento de él por medio de ese Salmo que él le llega a ofrecer al Señor, ¿verdad? Y le llega a pedir al Señor, pues, perdón, ¿verdad? Al final. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor pues tiene misericordia de él, no lo corta, pero pues consecuencias sí sufrió, ¿verdad? Después, pero lo más importante fue que él jamás volvió a cometer ese error
ese mismo. ese mismo error. Sí. Esos errores que él cometía no los volvía a cometer. ¿Salmo que dijiste? 51. Aquí lo tengo. Ajá. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Aquí nos damos cuenta realmente como Él, y yo creo que esa es la actitud que debemos de tener nosotros cuando no justificarnos. Amén. Nunca justificarnos, porque si nos justificamos no damos lugar al arrepentimiento y al perdón, ¿verdad? No que siempre vamos, es que yo lo hice por tal cosa, pero si hacemos lo que dice aquí, porque Él aquí dice, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Reconocer que uno es rebelde cuesta. Sí. Así es. Ujú. Tener esa pues humildad, ¿verdad? De poder reconocer que nosotros fallamos y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Todos los días creo que es de algo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Pensar en qué fallamos. Y aparte de que el Espíritu Santo también nos redarguye, ¿verdad? De que en qué fallamos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que ofendemos a alguien, pero ahí está el Espíritu Santo que nos dice, aquí fallaste, ¿verdad? Entonces, tener ese reconocimiento de que nosotros fallamos, ¿verdad? Y como dice la palabra, ¿verdad? De que todos pecamos, ¿verdad? Y si no decimos que no pecamos, volvemos a Dios mentiroso. Fíjate que, y para todos los que nos están viendo, tenemos que darnos cuenta, porque muchas veces creemos que como fallamos no tenemos derecho, o que no somos dignos de que el Señor nos siga amando, nos siga queriendo. Amén. Y definitivamente acordémonos que el acusador es el enemigo, Así es. ¿verdad? Entonces cuando uno se siente como que acusado, siente esa culpa, eso no viene de Dios, porque el Señor es tan bello que nos dejó dicho en su palabra, si alguno pecare, abogado tenemos Amén. para con el Padre. Pero viene el enemigo y nos habla, ¿verdad? No, tan sinvergüenza que sos, mira, estás fallando en esto, estás fallando en lo otro, y todavía venís a la iglesia y, o sea que el enemigo va a tratar de que nos sintamos culpables. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, si pecan, vayan con su abogado, que es Cristo Jesús, Amén. abogado para con el Padre. Entonces, David, pienso yo, que sí sabía esto, porque David tenía una característica, como decía Karen, reconocía. Amén. Y no solo lo reconocía, no que llegaba y le hablaba al Señor. Amén. Llegó y le decía, perdóname de todas mis maldades, quítame de mis rebeliones. Sin embargo, a pesar de ver David, yo digo que David pecó los pecados más fuertes que hay. Sí. ¿Verdad? Porque él empezó con uno, con otro, hasta que al fin llegó al adulterio. Y después al asesinato, cuando mandó al otro enfrente del ejército para que lo matara. Sin embargo, en ningún momento le fue quitado el sobrenombre de un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amada o amado que nos están escuchando? Que no importa si fallamos. Dice la Biblia que aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Esto no lo estoy diciendo yo como quien dice, se vale pecar. No, se vale que uno se arrepienta y que llegue con una actitud de corazón y no volver a caer en el mismo pecado, ¿verdad? Amén. Aparte de eso, David fue un varón que fue muy usado para cuidar al pueblo de Dios. Fue un pastor, ¿verdad? Aparte de eso, dice que
le llaman el dulce cantor de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un gran músico. Poeta. Ajá. Escudero del rey. Amén. Porque mira, Saúl lo quiso matar tantas veces, ¿verdad? Amén. Y un poeta, fue un adorador. Cuando uno va a la palabra, Karen, ¿qué te llama más la atención de los salmos? ¿Qué miras reflejado en los salmos? Una gratitud al Señor. Es una forma de que el Señor nos dice, aquí está. O sea, a veces uno no tiene palabras para llegar ante la presencia del Señor, y el Señor le dejó a uno los salmos, ¿verdad? Es una forma de que uno puede llegar ante el Señor en adoración, en alabanza. Los salmos es de verdad una gran bendición, porque puede uno adorar al Señor en todo momento, no precisamente como era antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que solo podía hacerse en un lugar. Entonces ahora no, ahora en cualquier momento podemos nosotros con salmos alabar, glorificar el nombre del Señor. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, yo creo que cada personaje de la Biblia nos deja una gran enseñanza. Definitivamente, por eso es que nosotros pues sabemos que a través de la palabra el Señor nos está mostrando a esos varones que lo amaron a Él y que lo obedecieron a Él. Ahí nos muestran todo. En la Biblia está hasta de qué manera me tengo yo que sentar y en qué lugar me tengo que sentar cuando llego a un lugar. Ahí hay de todo. En la palabra del Señor hay de todo, ¿verdad? Cómo reaccionar o cómo hacer una fiesta del Señor, como también cómo hacer cuando hay tristeza. En la Biblia el Señor nos dejó todo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro manual de vida, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta a través de cada siervo o de cada sierva, porque también hubieron mujeres, grandes personajes de la Biblia que fueron mujeres, ¿verdad? Pero otro que pues nos sirve como ejemplo a nosotros es Josué. Josué 6:27 dice: el Señor ayudó a Josué y la fama de Josué se extendió por toda la región. Cuando nosotros hablamos de Josué, ¿qué nos viene a la mente, Lorenita? Es que él terminó de llevar a Israel a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra que el Señor había prometido. Entonces fue un hombre que el Señor le dijo que fuera fuerte, que fuera valiente, ¿verdad? Y que el Señor pues vio la gracia en él para poder cumplir con lo que Moisés pues ya no pudo terminar de hacer, ¿verdad? Que es llegar a la tierra prometida. Entonces él fue fiel, ¿verdad? Siempre al Señor, fue un hombre fiel, que a pesar de todo lo que hizo Israel, ¿verdad? De que se contaminó, él no se contaminó. Él siempre también pudo ver la presencia del Señor, ¿verdad? Porque siempre estuvo con Moisés cuando él subía al monte, ¿verdad? A buscar la presencia de Dios. Él lo acompañaba. Fue un hombre también, ¿verdad? Que fue un hombre decidido, ¿verdad? Porque un hombre que es fiel es decidido, ¿verdad? A servir. Amén. Sí, lo que pasa es que cada uno de estos personajes que hemos estado hablando ahorita son personajes que se distinguieron primeramente por creer. Amén. Creerle a Dios y luego por obedecer. Pero para obedecer yo tengo que rendirme y decir que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando yo quiero obedecer la palabra de Dios, tengo que anteponerme ante mis propios deseos, ¿verdad? Para que se hagan los deseos que tiene el Señor. Amén. Entonces Josué dice que se extendió por toda la región. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que fue uno de los dos espías, de los dos príncipes espías que mandaron a tomar,
¿cómo? A recorrer. Sí, a recorrer y a ver lo que había en la tierra prometida. ¿A qué se iban a enfrentar? ¿Verdad? Sin embargo, pues se ha hablado mucho, y lo sabemos nosotros que estamos acá, de que de los 12 príncipes, de los 12 espías, solo 2 estaban positivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros no tenemos la fe, la confianza y le creemos a Dios, fácilmente vamos a ser parte de los 10 incrédulos, de los 10 faltos de fe, Amén. de los 10 que no le creyeron al Señor. Solo 2, Josué y Caleb. Amén. Fueron solo 2, ¿verdad? Entonces, una de las características de Josué es que le creyó al Señor cuando el Señor le dijo, les entrego la tierra. Él le creyó. Amén. Y le creyó de tal manera que cuando él fue a supervisar la tierra, a ver la tierra, pues definitivamente no le asustó. Porque sabía que Dios tenía el poder suficiente como para sacarlos adelante. Sí, porque todos los demás vieron los gigantes, pero él solo lo único que veía era a Dios, ¿verdad? Como grande. Igual que David. Sí. Cuando venció al Goliat. A Goliat, sí. Uh-huh. Entonces, eso es una de las cosas que pues él tampoco se dejó llevar por lo que los demás decían, ¿verdad? Él tenía su convicción y tenía la seguridad de que Dios, si les había dado esa promesa, lo iba a cumplir, porque el Señor no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, no, ni se arrepiente. Entonces él sabía, tenía esa seguridad de que iba a cumplir su promesa al Señor de darles esa tierra prometida. Y si él se las había dado, no iba a haber, tal vez un poco de obstáculos, pero, o sea, no iba a dejar el Señor de cumplir eso, ¿verdad? Entonces él sabía. Y es que se los entregó, dijo, yo voy a vencer a los enemigos, se los voy a vencer de uno en uno. Sí, obstáculos sí, pues sí, siempre van a haber, ¿verdad? Pero de uno depende qué tan grande vea uno el problema, porque muchas veces uno lo ve así inmenso, pero como decían ayer en la palabra, ¿verdad? A veces pues para el Señor es algo tan insignificante, tan pequeño, Ajá. ¿verdad? Pero si nosotros le creemos al Señor, no va a haber gigante que se oponga a nosotros, ¿verdad? A cumplir lo que el Señor ya habló. Sí, Okay. Yo creo que él también tenía ese miedo, pues Dios conoce nuestro corazón. Él tenía ese miedo de que si lo iba a lograr, por eso es que le dijo, sé fuerte y valiente, ¿verdad? Como usted dice, puede haber muchos obstáculos, pero si Dios va delante de nosotros, pues podemos lograr alcanzar las promesas del Señor. Sí, no, definitivamente él pues a través de su vida siempre mostró que era fiel a Dios, que era obediente al Señor, ¿verdad? Y que él estaba en esta tierra para cumplir los deseos del Señor. Definitivamente no fue algo fácil, pero que a él se le había dicho que Dios estaba con él, yo estoy contigo, mira que te mando, que te esfuerces, ¿verdad? Entonces, definitivamente Josué fue una persona que muy valiente para haberse atrevido y creído a Dios en avanzar hacia esa tierra prometida. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a ir a nuestro personaje principal. Y yo siempre he pensado que Jesús vino en carne para experimentar él lo que nosotros vivimos sobre esta tierra, experimentar esas sensaciones, esos sentimientos, ¿verdad? Unos buenos, otros malos, el ponerse en lugar nuestro, no solo para una redención, no solo para una salvación, sino para qué sentíamos nosotros, ¿verdad? Entonces yo pienso que Jesús es nuestro máximo líder. Amén. ¿Verdad? Y él fue, también siento yo, el que nos vino a dar una enseñanza más grande y con más profundidad. En Mateo 26:39, de la versión Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera de Jesús. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra, mientras oraba. Padre mío,
Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces nos encontramos nosotros en esta encrucijada de decir, bueno, la Biblia dice esto, pero estamos en otros tiempos. Estamos en tiempos muy diferentes a cuando se escribió la Biblia, pero no, porque nosotros seguimos siendo iguales, seguimos teniendo un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, a veces creemos que tenemos derecho a torcer las leyes del Señor, y no. Fíjense que en la versión PDT dice así, el mismo versículo, dice, caminó un poco y se postró rostro en tierra, y oró así, Padre mío, si es posible no me dejes tomar esta copa, sin embargo no haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, él estaba ahí en carne, él estaba ahí en humano, él sintió el dolor que tú y que yo sentimos muchas veces cuando no hayamos qué hacer, cuando no hayamos qué decisión tomar. ¿Cómo aplicamos esto, Karen, a nuestra vida? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Y sabemos que hay mucho dolor, el único que nos puede ayudar es el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que en ese momento que Él estaba orando era tanto el dolor, tanta la tensión angustia que Él estaba viviendo, angustia, sí, que dice que hasta gotas de sangre caían, o sea, no era sudor, lo que salía de él, sino era sangre, ¿verdad? Entonces puede ser que en un momento de nuestra vida podamos sentir nosotros esa angustia tan grande, ¿no? A ese nivel del Señor Jesús, ¿verdad? Pero sabemos que si nosotros vamos delante del Señor y le pedimos correctamente a Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos va a ayudar en sea la situación que estemos pasando, ¿verdad? Nos va a ayudar, nos va a mostrar el camino, nos va a dar la salida a cualquier cosa, ¿verdad? Porque es al único que podemos nosotros venir. No podemos, sí están los ministros, ¿verdad? Nuestros pastores que nos curen, nos pueden dar un consejo, pero debemos de venir primero a Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a dar una salida victoriosa. Amén. Y nos va a mostrar por medio de su palabra qué debemos hacer, qué es lo que nos va a traer paz a nuestro corazón, qué es lo que nos va a traer gozo, ¿verdad? Y sobre todo, en cualquier momento dar ese fruto, ¿verdad? Tener ese gozo en el Señor, ¿verdad? Que aunque estemos pasando todos momentos difíciles, que haya ese contentamiento en nuestro corazón, que esté ese gozo genuino en nosotros y esa paz del Señor debemos de pedírsela para que esa angustia no nos haga caer en una enfermedad o porque muchas veces las personas mueren, ¿verdad? Por esas depresiones en las que caen, por ese tiempo que pasaron con mucho dolor, con mucho estrés. Y entonces, pero si venimos con el Señor, como les decía anteriormente, entonces el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sacar de todo eso, de lo que estamos viviendo. Pero si nosotros aprendemos a hacer su voluntad, a rendirnos ante Él, pero si nosotros no nos rendimos ante Él, no dejamos que Él actúe en nosotros, que nosotros podamos hacer lo que Él dice que hagamos, no va a suceder en nosotros pues nada, ¿verdad? Mira, sí, yo creo acá algo. Él estaba, aquí Él estaba sufriendo. No que porque era el Hijo de Dios no estaba sufriendo. Él estaba sufriendo de tal manera que cuando uno va a la Biblia uno se da cuenta de que dice que Él estaba orando y llorando, diciéndole esto: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento.
¿Cuántas veces no le hemos dicho? No? Yo sí le he dicho al Señor, ay, papito lindo, yo no aguanto. Sí. Y si es posible que pase de mí esta copa. Porque me acuerdo de la Biblia. Porque para eso está la palabra. Para que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Entonces dice, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces no podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar los acontecimientos que estamos viviendo. Entonces tenemos que tomar la palabra y acordarnos que el mismo Jesús lloró. Dice que el grado de estrés era de tal manera que los vasitos se le reventaban de la frente. Y no era que derramara lágrimas de sangre, no que de aquí arriba le brotaba la sangre de la misma tensión que él tenía. Entonces, mis amados, si estamos pasando momentos difíciles, si estamos pasando por un momento que realmente sentimos que no vamos a salir bien, sentimos que ya hasta ahí topó todo, no, ahí está la palabra del Señor. Y el mismo Cristo en cuerpo, en sangre, en carne y sangre, nos vino a enseñar cómo se hacía, cómo se pasaba ese momento doloroso, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos que saber que Dios siempre a través de la palabra nos va a dar la salida a cualquier situación, por muy difícil y por muy fuerte que estemos pasando. Hermana Lorenita, dice la Biblia en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no para su mal. A fin de darles un fruto lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Sí, pastora, yo como trato de enseñarle a mis hijos, ¿verdad? De que no tomen decisiones a la ligera, sino que pregunten al Señor. A veces me dicen, mamá, mira, me preguntan algo, mira, ¿qué piensas tú? Le digo, pues yo prefiero que le pregunten a Dios qué es lo que Él quiere para su vida. Porque yo te puedo dar un consejo, pero Dios sabe qué es lo mejor para ti. Entonces, antes de tomar una decisión, pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere para tu vida. Entonces le digo, hay que rendir nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestros planes al Señor, ¿verdad? Todos. Sí. ¿Verdad? Así como, bueno, yo vi, cuando antes de casarme, yo tenía el deseo de tener un novio. Pero a pesar de que yo no estaba en la iglesia evangélica, yo iba a la iglesia, pero no era evangélica. Entonces, a pesar de todo eso, yo sabía que Dios estaba conmigo y que yo podía hablar con Él. Entonces, yo llegué a la presencia del Señor y le dije, Padre, yo quiero un varón para mí, pero yo quiero que sea así, pero principalmente que sea temeroso de ti. Porque yo sé que si es temeroso de ti, todo lo demás pues va a ser añadidura, ¿verdad? Y así el Señor llegó a mi vida, ¿verdad? Mi esposo, gracias a Dios, y ha sido una gran bendición. Gloria a Dios. Bueno, lamentablemente ya el tiempo se nos terminó, ¿verdad? Y entonces vamos a pedirle al Señor pues que a través de su Espíritu Santo y de su palabra Él nos enseñe cómo rendir nuestra voluntad a Él. Cómo rendir lo que yo quiero para decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Verdad? Entonces yo, antes de que lleguemos a la oración para cerrar este tema, quiero invitarlas, decirles que para el día 28 y 29 de noviembre tenemos nuestro gran retiro de Mujeres Conforme al Corazón de Dios, cuyo tema es Santificadas por la Palabra. Quedan cordialmente invitadas. Vamos a poner el anuncio y ahí está el teléfono por si ustedes quieren acompañarnos a ese glorioso retiro, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar nuestro tema de hoy, nuestro programa, ¿verdad? Y quiero, por favor, Karen, de que tú nos cierres, ¿verdad? Y nos selles esta palabra.
¿verdad? Para que quede sellada en nuestro corazón y sepamos de esta manera cómo podemos nosotros hacer para no ser voluntariosas, sino que permitir que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Amado Dios que estás en gloria, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias en esta tarde, Señor, porque nos has permitido, amado Dios, compartir de tu palabra. Padre, te ruego en esta tarde, Señor, que así como estos siervos, amado Dios, pasaron por dificultades, amado Dios, y salieron adelante, Padre. Permite, Señor, que en cada circunstancia de nuestra vida, Señor, de la que estén pasando mis amadas hermanas y hermanos que nos sintonizan en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, por favor, permite, Señor, que puedan salir adelante, que puedan buscar tu rostro, Señor, que cada día, Señor, venga ese arrepentimiento genuino a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, queremos venir con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, Señor. Así, Señor, para que tú, amado Dios, puedas recibir esas oraciones, Señor, y responder cuando nosotros clamamos ante tu presencia, Señor. Cuando nosotros queremos rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos honrarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Permite, Señor, que en cada situación, en cada cosa que hagamos, Señor, podamos anteponer, Señor, tu voluntad y no la de nosotros. Padre, permite que tú crezcas en nosotros y que nosotros menguemos, Señor, cada día más. Permite, mi Dios amado, que seas tú, Señor, el que gobierne nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que nosotros no vayamos haciendo lo que nosotros creemos que está bien, Señor. Por favor, mi Dios amado, recuérdanos, Señor, cada una de tus promesas, cada una de lo que está escrito en tu palabra, Señor, para que nosotros, Señor, no vayamos haciendo, Señor, lo que nosotros deseamos, Señor. Queremos, amado Dios, ser esos siervos conforme a tu corazón, amado Dios, que quiere honrarte, que quiere glorificarte. Hoy, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados y amados hermanos, los esperamos el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, para continuar aprendiendo de la gloriosa y de la bendecida palabra de Dios. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Hasta pronto. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.